el último tema, que es ecuaciones del estado de resultados. Recuerden que con ese tema terminamos la clase de contabilidad del semestre pasado. Así que vamos a ver todas las ecuaciones que componen el estado de resultados, comenzando con las ventas netas, compras totales, compras netas, mercaderías disponibles, costo de lo vendido, utilidad o pérdida bruta en ventas, costo de operación, utilidad o pérdida de operación, utilidad o pérdida después del uso del patrimonio, utilidad antes de impuesto o pérdida del ejercicio y la utilidad neta del ejercicio. ¿Qué espero con este tema? Pues espero que ustedes conozcan y determinen cada uno de los elementos que conforman el estado de resultados que les detallé anteriormente. Nos acompaña en esta clase la profesora Sandra Maradiaga, quien es practicante de la Universidad Pedagógica Nacional y nos va a estar apoyando en la clase de hoy. Así que, profe, le voy a dar el privilegio de ser coanfitriona para que me ayude a ingresar a los muchachos, por favor. Ok, buenas noches, jóvenes, licenciado. Un placer para mí poder estar con cada uno de ustedes y pues aquí estamos a sus órdenes. Vamos a estar aquí pendiente, aquí. Muy bien. Permítame, que alguien está llamando. La primera ecuación del estado de resultados son las ventas netas. Las ventas netas las vamos a obtener restándole a las ventas totales las rebajas sobre ventas, las devoluciones sobre ventas y los descuentos sobre ventas. Esa es la primera fórmula que vamos a determinar. Si en algún caso solamente nos dan una de ellas, no significa que la fórmula no se va a poder resolver. Sí se puede resolver. Incluso si no nos dieran ni rebajas, ni descuentos, ni devoluciones, las ventas totales pasan a ser ventas netas. La siguiente fórmula son las compras totales, que resultan de sumarle a las compras los gastos sobre compras. Igualmente, si no existieran gastos sobre compras, las compras totales pasan a ser, pasan a ser compras totales. La tercera fórmula son las compras netas. Las compras netas resultan de restarle a las compras totales la suma de rebajas sobre compras, descuentos sobre compras y devoluciones sobre compras. La cuarta fórmula son las mercaderías disponibles para la venta o sencillamente le llamamos mercaderías disponibles. Estas se obtienen sumándole a las compras netas el inventario inicial. La quinta fórmula, que es una de las fórmulas más importantes, es el costo de ventas o costo de lo vendido. Este resulta de restarle a las mercaderías disponibles el inventario final. La otra fórmula de suma importancia, que es con la que se termina la primera parte del estado de resultados, es la utilidad bruta en ventas o la pérdida bruta en ventas. Para desarrollar esta fórmula vamos a tener en cuenta que los ingresos y los costos se restan. Las utilidades con las pérdidas se restan. Las utilidades con los productos se suman. Hay que tener en cuenta esos conceptos. Entonces, en este caso, si los costos son mayores, nos va a dar una pérdida. Si los ingresos son mayores, nos va a dar una utilidad. Entonces, la fórmula viene determinada por utilidad bruta en ventas es igual a ventas netas menos costo de lo vendido, siempre que las ventas netas sean mayores que el costo de ventas. En ese caso nos va a dar una utilidad bruta en ventas. Caso contrario, si el costo de ventas sea mayor que las ventas netas, nos va a dar como resultado una pérdida bruta en ventas. Con esta fórmula de la utilidad o pérdida bruta en ventas,
se concluye la primera parte del estado de resultados y damos inicio a la segunda parte con el costo de operación. El costo de operación resulta de sumar los gastos de venta y los gastos de administración. Sigue la octava fórmula, que es la utilidad o pérdida de operación. ¿En qué caso nos va a dar una utilidad? Cuando tengamos utilidad bruta en ventas y tengamos que restar el costo de operación. Entonces, utilidad de operación es igual a utilidad bruta en ventas menos costo de operación. ¿En qué caso nos va a dar una pérdida de operación? Cuando el costo de operación sea mayor que la utilidad bruta en ventas. En ese caso vamos a obtener una pérdida de operación. Entonces, de acuerdo a los datos que les den en el ejercicio, deben analizar si van a determinar una utilidad o una pérdida de operación. La novena fórmula es la utilidad o pérdida después del uso del patrimonio. Esta se obtiene restándole a la utilidad de operación la diferencia entre gastos y productos financieros. En este caso, lo vamos a restar cuando los gastos financieros sean mayores que los productos financieros. Porque si tenemos utilidad de operación y los gastos financieros son mayores que los productos, significa que al restar gastos financieros y productos financieros me va a dar un producto y producto con perdón. Si gastos financieros fuesen mayores que productos financieros, al restarlo me da una pérdida y utilidad con pérdida se resta. Por eso dice aquí, utilidad después del uso del patrimonio es igual a utilidad de operación menos la diferencia entre gastos financieros y productos financieros, considerando que los gastos sean mayores. La fórmula que sigue dentro de la misma fórmula es utilidad de operación más la diferencia entre gastos financieros y productos financieros, considerando que los productos financieros sean mayores, porque al restarlos me da un producto y producto con utilidad se suma. Luego tenemos, en esta fórmula van a haber variantes de acuerdo a los datos que nos proporcionen. Entonces también podemos obtener una pérdida después del uso del patrimonio si tenemos pérdida de operación y los gastos financieros son mayores que los productos financieros. Al restar aquí gastos financieros y productos financieros, me va a dar un gasto y gasto con pérdida se suma. Lógicamente, con datos numéricos van a comprender mejor esta fórmula. También puede ocurrir el caso de que tengamos pérdida después del uso del patrimonio, si tenemos pérdida de operación y los productos financieros son mayores que los gastos financieros. Significa que al restar gastos financieros y productos financieros me va a dar un producto y producto con pérdida se resta. Tenemos entonces la penúltima fórmula, que es la utilidad antes de impuestos o la pérdida del ejercicio. ¿Cuándo vamos a tener utilidad antes de impuestos? Pues cuando tengamos utilidad después del uso del patrimonio y los otros gastos sean mayores que otros productos, porque al restar otros gastos con otros productos, aquí me va a dar un gasto y el gasto con la utilidad se resta. Buenas, Gasto, profe. pérdida. Profe, ya pude entrar. Perfecto. Muchas Ya gracias. casi puedo llorar. Muy bien. También vamos a obtener utilidad antes de impuestos cuando tengamos utilidad después del uso del patrimonio y que tengamos otros productos mayores que otros gastos. Entonces, en este caso, al restar otros gastos y otros productos, me va a dar un producto o una utilidad y utilidad con utilidad se suma. ¿Cuándo vamos a tener una pérdida del ejercicio? Cuando tengamos pérdida después del uso del patrimonio y los otros gastos sean mayores que otros productos. Porque al restar otros gastos y otros productos, aquí me va a dar un gasto y gasto con pérdida se suma. Y el otro caso que me da pérdida del ejercicio es si tengo
pérdida después del uso del patrimonio. Y tengo otros gastos menor que otros productos, porque al restar aquí otros gastos y otros productos, me va a dar como resultado un producto, y producto con pérdida se resta. Finalmente tenemos la utilidad neta del ejercicio, que es la fórmula última de las ecuaciones del estado de resultados y con la que se cierra el estado de resultados y que se obtiene restándole a la utilidad antes de impuestos el impuesto sobre la renta, considerando si es persona natural o si es persona jurídica. Aquí tenemos unas notas muy importantes. Fíjense bien que las cuentas gastos financieros y productos financieros se pueden unir en una sola cuenta y se pueden llamar gastos y productos financieros. Hay que fijarse que si tiene saldo deudor es un gasto o pérdida, y si tiene saldo acreedor es un producto o utilidad. Igualmente, las cuentas otros gastos y otros productos se pueden unir en una sola cuenta denominada otros gastos y productos. Al igual que la cuenta anterior, si tiene saldo deudor es un gasto y si tiene saldo acreedor es un producto. Tomen en cuenta estas consideraciones. Entonces ahora sí vamos a ver ejercicios resueltos. Fíjense bien, dice Comercial Claris efectuó ventas durante el año 2021 por 930,000. Los clientes devolvieron 30,000 empiras. Se concedieron rebajas por 35,000 y descuentos por 45,000. Nos están pidiendo determinar las ventas netas. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la suma de rebajas, descuentos y devoluciones sobre ventas. Tenemos entonces que las rebajas son de 35,000 empiras. Las devoluciones, los descuentos, perdón, son de 45,000 empiras y las devoluciones son de 30,000 empiras. Esa suma nos da un subtotal de 110,000 empiras. Verifiquen con sus calculadoras, por favor, que esa suma nos da 110,000 empiras. Una vez que tenemos la suma de rebajas, descuentos y devoluciones, este valor se lo restamos a las ventas totales, que en este caso son 930,000 menos 110,000, que es la suma de rebajas, descuentos y devoluciones. Me queda que ventas netas en este caso sería 820,000 empiras. Fíjense bien, primero se determina la suma de rebajas, descuentos y devoluciones sobre ventas. En este caso 930,000 menos 110,000 nos da ventas netas de 820,000 empiras. Tenemos el segundo ejercicio. Dice Variedades Lari efectuó compras por 330,000 empiras. Pagó en gastos por dichas compras la suma de 60,300 lempiras. Devolvió a sus proveedores 20,000 empiras. Le concedieron rebajas por 35,000 y descuentos por 40,000. Nos están pidiendo determinar las compras netas. Para llegar a las compras netas, debo llegar primero a las compras totales. ¿Cómo determino compras totales? Pues sumándole a las compras los gastos sobre compras. Vemos que tenemos compras de 330,000, que tenemos gastos sobre compras de 60,300. Al sumarnos nos queda 390,300. Eso nos da las compras totales. Una vez que determinamos compras totales, procedemos a calcular compras netas. ¿Cómo calculamos compras netas? Pues restándole a compras totales la suma de devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras y descuentos sobre compras. Podemos ver allá arriba que las devoluciones son de 20,000 empiras. Miren aquí, devolvió a sus proveedores 20,000. Las rebajas sobre compras son de 35,000 y los descuentos sobre compras son de 40,000. Por lo tanto, 20,000 más 35,000 más 40,000 nos da 95,000 empiras. Eso se lo restamos a las compras totales
y nos quedan compras netas de 295.300. Espero que vayan verificando con sus calculadoras. En el ejercicio número 3, tenemos Almacenes El Titán reporta compras netas durante el periodo por 425.000 empiras. El inventario al iniciar el periodo fue de 530.000 empiras y al finalizar el año sumaba 315.000 empiras. Nos están pidiendo determinar el costo de ventas. En este caso, para llegar al costo de ventas, primero debemos determinar las mercaderías disponibles. ¿Cómo determinamos mercaderías disponibles? Pues sumándolas a las compras netas el inventario inicial. En este caso, nos dicen que las compras netas son de 425.000 empiras. Aquí lo tenemos, 425.000 empiras. Y tenemos que sumarle el inventario inicial, que dice que es de 530.000 empiras. Al sumar compras netas y el inventario inicial, 425.000 empiras más 530.000 empiras nos da mercaderías disponibles para la venta de 955.000 empiras. Una vez que tenemos mercaderías disponibles, le vamos a restar el inventario final. Dice aquí que el inventario al finalizar sumaba 315.000 empiras. Por lo tanto, tenemos mercaderías disponibles de 955.000 menos inventario final 315.000, nos da un costo de ventas o costo de lo vendido de 640.000 empiras. En el ejercicio resuelto número 4 dice Diapa S.A. efectuó durante el año 2021 ventas netas por 2.850.000 empiras y registró un costo de ventas de 615.000 empiras. Nos está pidiendo determinar si esta empresa obtuvo utilidad o pérdida. Entonces, en este caso tenemos que las ventas netas son mayores que el costo de ventas. Cuando las ventas netas son mayores que el costo de ventas, el resultado va a ser una utilidad bruta en ventas. Escribimos la fórmula, utilidad bruta en ventas igual a ventas netas menos costo de ventas. Despejamos los valores, ventas netas 2.850.000, costo de ventas 615.000, los restamos y me queda como resultado utilidad bruta en ventas de 2.235.000 empiras. En el ejercicio número 5, dice Útiles de Honduras reporta ventas netas durante el 2021 por 1.220.000 empiras y costo de ventas por 1.410.000 empiras. Nos están pidiendo determinar si esta empresa tiene utilidad o pérdida. Vemos que aquí las ventas netas son menores que el costo de ventas. Cuando los ingresos son menores que los egresos o los costos, lógicamente vamos a estar obteniendo una pérdida. En este caso, pérdida bruta en ventas, que va a resultar siempre de la resta de ventas netas menos costo de ventas. Si ustedes hacen esta operación en su calculadora, les va a dar un número negativo. Cuando les da número negativo, deben entender que están obteniendo una pérdida. Entonces, en este caso, la pérdida es de 190.000 empiras. 1.220.000 menos 1.410.000, tendríamos una pérdida bruta en ventas. Está mal esta fórmula aquí. Pérdida bruta en ventas de 190.000 empiras. En el ejercicio número 6, tenemos que Caribe Comp de Honduras efectuó ventas durante el 2021 por 2.635.000 empiras. Devolvió a sus proveedores 95.000 empiras. Concedió descuentos a los clientes 45.000 empiras. Los gastos ocasionados por la compra 175.000 empiras. Los clientes devolvieron mercaderías por 155.750.
Los proveedores le concedieron rebajas por 25,000. Las rebajas concedidas a los clientes sumaron 44,820. Realizó compras de mercaderías por 985,000. Los proveedores le otorgaron descuentos por 38,200. El inventario al finalizar el periodo fue de 359,625 y al inicio del año fue de 385,000. Nos están pidiendo en este caso determinar si esta empresa obtuvo utilidad o pérdida. Podemos ver en este ejercicio que nos están dando datos de la primera parte del estado de resultados. Es un ejercicio completo para la primera parte del estado de resultados. Comenzamos entonces identificando los elementos. El primero de ellos sería ventas totales, que aquí dice que las ventas fueron de 2,635,000 lempiras. El siguiente elemento de las ventas es las rebajas sobre ventas, que en este caso dice que las rebajas concedidas a los clientes sumaron 44,820. Entonces, rebajas 44,820. Descuentos sobre ventas. Vamos a ver dónde están los descuentos. Concedió descuentos a los clientes por 45,000 lempiras. Es importante saber identificar estos elementos antes de proceder a la fórmula. Entonces, descuentos sobre ventas, 45,000 lempiras. Devoluciones sobre ventas, busquemos. Dice, los clientes devolvieron mercaderías por 155,750. ¿Qué es lo que tengo? Devoluciones sobre venta, 155,750. Las compras. Las compras serían en este caso de 985,000, dice aquí. Realizó compras de mercaderías, 985,000 lempiras. Siguen los gastos sobre compras. Y aquí el dato dice, los gastos ocasionados por la compra de mercaderías sumaron 175,000 lempiras. Entonces aquí tenemos gastos sobre compras, 175,000 lempiras. Rebaja sobre compras, dice los proveedores ¿dónde están las rebajas? Los proveedores le concedieron rebajas por 25,000 lempiras, o sea que rebaja sobre compras es 25,000 lempiras. Descuento sobre compras, busquemos aquí. Los proveedores le otorgaron descuentos por 38,200 lempiras. Aquí tenemos descuento sobre compras, 38,200. Y veamos las mercaderías que devolvimos. Devolvió a sus proveedores 95,000 lempiras. Esas son las devoluciones sobre compras, 95,000 lempiras. Finalmente, identificamos el inventario inicial y el inventario final. El inicial tenemos 385,000 lempiras y el final 359,625. Es bien importante que determinemos primero estos elementos para proceder a las fórmulas. Aquí tenemos los inventarios. La primera fórmula es las ventas netas. Recuerden que vamos primero, antes de determinar ventas netas, a sumar rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas. En este caso, 44,820 más 45,000 lempiras más 155,750. Esa suma nos da 245,570. Procedemos a aplicar la fórmula de ventas netas, que es igual a ventas totales menos la suma de rebajas sobre ventas, descuentos sobre ventas y devoluciones sobre ventas. Planteamos la fórmula y como ya aquí arriba hicimos la suma que nos da 245,570, se lo restamos a las ventas totales que son 2,635,000
y nos da ventas netas de 2.389.430. Esa es la primera fórmula. En la segunda fórmula determinamos las compras totales. Compras totales es igual a compras más gastos sobre compras. Entonces vemos ahí arriba que tenemos que las compras fueron de 985.000 lempiras, que los gastos sobre compras son de 175.000 y los tenemos. Vamos a sumar esos dos datos. 985.000 más 175.000, obtenemos compras totales de 1.160.000 lempiras. Procedemos a determinar las compras netas. Ya tenemos aquí las compras totales de 1.160.000. Y recuerden que para determinar compras netas, vamos a restarle a las compras totales la suma de rebajas, descuentos y devoluciones sobre compras. Entonces tenemos en los datos que identificamos arriba, rebajas sobre compras 25.000, descuentos sobre compras 38.200 y devoluciones sobre compras 95.000 lempiras. Esos tres datos debemos de sumarlos y nos da 158.200, que debo restarlo a las compras totales de 1.160.000 y esa resta me da como resultado 1.001.800 lempiras, que vienen a ser las compras netas. Teniendo compras netas y el inventario inicial, procedo a determinar las mercaderías disponibles. Vemos que el inventario inicial es de 385.000 lempiras. Entonces tenemos compras netas 1.001.800 más inventario inicial 385.000 lempiras, me da como resultado mercaderías disponibles para la venta de 1.386.800 lempiras. No olvidemos que estamos trabajando con lempiras. Teniendo las mercaderías disponibles y el inventario final, ven que el inventario final son 359.625. Entonces, teniendo esos dos datos, procedemos a determinar el costo de ventas, que es igual a mercaderías disponibles para la venta menos el inventario final. En este caso, mercaderías disponibles 1.386.800, inventario final 359.625, para un total costo de venta o costo de lo vendido de 1.027.175. Y finalizamos este ejercicio determinando si hay utilidad o pérdida bruta en ventas. Entonces vemos que mi costo de ventas es 1.027.175. Lo comparo con las ventas netas, que son de 2.389.430. Entonces vemos que ventas netas son mayores que el costo de ventas. Por lo tanto, vamos a obtener una utilidad bruta en ventas, restándole a las ventas netas el costo de lo vendido. Por aquí tenemos la fórmula. Utilidad bruta en ventas igual ventas netas menos costo de ventas. 2.389.430 menos 1.027.175 nos da como resultado una utilidad bruta en ventas de 1.362.255. El siguiente ejercicio dice: Acosa efectuó compras durante el año 2020 por 1.350.000. Las ventas fueron de las compras fueron de 1.350.000, las ventas de 1.255.500. Los clientes devolvieron mercaderías por 75.000. Los proveedores concedieron rebajas por 62.470. Se efectuaron gastos por las compras 345.100. Se devolvieron mercaderías a los proveedores 84.525.
se concedieron rebajas a los clientes por 245.795. Los descuentos concedidos por los proveedores sumaron 55.000. El inventario al iniciar el año fue de 315.000 empiras. Los descuentos concedidos a los clientes fueron de 165.000. El inventario al finalizar el año fue de 475.800. Nos están pidiendo determinar si esta empresa obtuvo utilidad o pérdida. Al igual que el anterior, es un ejercicio donde solo intervienen las fórmulas de la primera parte del estado de resultados. Entonces procedemos a reconocer las diferentes fórmulas. Entonces tenemos que las ventas totales, no son ventas netas. Las ventas totales son de 1.000.000, aquí está, 255.500. Las devoluciones sobre ventas dice, los clientes devolvieron mercaderías por 75.000 empiras. ¿Qué más tenemos? Tenemos rebajas sobre ventas. Se concedieron rebajas a los clientes, 245.795. Descuentos sobre ventas, dice, los descuentos concedidos a los clientes fueron de 165.000. Las compras, el primer dato que tenemos aquí arriba es de 1.350.000. Los gastos sobre compras, dice, se efectuaron gastos por las compras 345.100. A ver, busquemos devoluciones sobre compras. Tenemos, se devolvieron mercaderías a los proveedores, 84.525. Los proveedores concedieron rebajas, 62.470, que son las rebajas sobre compra. Y los descuentos concedidos por los proveedores sumaron 55.000. Solo nos falta el inventario inicial, que dice aquí es de 315.000 el inicial y 475.800 el final. No se les olvide que esto es lo más importante, reconocer las fórmulas que intervienen, los elementos para poder proceder a determinar las fórmulas. Entonces, comenzamos con la primera fórmula, que son las ventas netas, donde tenemos que sumar las rebajas, descuentos y devoluciones sobre ventas. En este caso, 245.795, 165.000 de descuentos y 75.000 de devoluciones. Eso nos da un subtotal de 485.795. Procedemos entonces a determinar la primera fórmula, que son las ventas netas. Recordemos, ventas netas es igual a ventas totales menos la suma de rebajas, descuentos y devoluciones. Los ubicamos aquí, aunque ya sabemos que la suma nos va a dar 485.795. Restamos ventas totales, 1.255.500 menos 485.795 y nos da como resultado ventas netas de 769.705. Procedemos a la segunda fórmula, que son las compras totales. Entonces tenemos compras de 1.350.000 y gastos sobre compras de 345.100. 1.350.000 más 345.100 nos va a dar compras totales de 1.695.100. Siguiente fórmula, que serían las compras netas. Las compras netas, recordemos que son las compras totales menos la suma de devoluciones sobre compras, rebajas sobre compras y descuentos sobre compras. Aquí tenemos compras totales que le acabamos de determinar, 1.695.100. Veamos las devoluciones sobre compras. En este caso son de 84.525. Rebajas sobre compras, 62.470. Y descuentos sobre compras, 55.000 empiras. Sumando estos tres elementos,
me da un resultado de 201.995, o sea, 84.525 más 62.470 más 55.000 nos da 201.995, que debemos restarlo de 1.695.100 y obtenemos compras netas de 1.493.105. Teniendo las compras netas y el inventario inicial de 315.000 empiras, procedemos a determinar las mercaderías disponibles. Recordemos que las mercaderías disponibles resultan de sumarle a las compras netas el inventario inicial. 1.493.105 más 315.000 empiras nos da como resultado mercaderías disponibles de 1.808.105. Con las mercaderías disponibles y el inventario final que tenemos aquí de 475.800, procedemos a obtener el costo de ventas o costo de lo vendido. 1.808.105 menos 475.800 me da un costo de ventas o costo de lo vendido de 1.332.305. Vemos entonces que el costo de ventas es de 1.332.305 y que las ventas netas son de 769.705. En este caso, ventas netas son menores que el costo de ventas. Entonces, en el caso que los ingresos sean menores que los egresos, vamos a obtener una pérdida bruta en ventas en este caso. Entonces, pérdida bruta en ventas resulta de la resta de ventas netas menos costo de ventas. Si se fijan en sus calculadoras, al restar 769.705 menos 1.332.305 les da un número negativo. Eso les da un indicador de que estamos obteniendo una pérdida. En este caso, una pérdida bruta en ventas de 562.600. Es importante recordar que en algunos ejercicios se puede dar el caso que no existan rebajas, devoluciones o descuentos sobre ventas. Y vamos a aplicar la fórmula con los datos que nos den. No significa que la fórmula no se puede aplicar. Sí se puede aplicar. Incluso, como les dije al principio, si no tuviéramos ni devoluciones, ni rebajas, ni descuentos, el dato que nos den de ventas totales se convierte en ventas netas. Las cuentas rebajas sobre ventas y descuentos sobre ventas en algunos casos nos van a dar combinada en una cuenta que se llame rebajas y descuentos sobre ventas. Así que es importante que se fijen en eso, si las cuentas están unidas o están separadas. Igualmente, si no encontramos la cuenta gastos sobre compras, entonces la cuenta compras que nos den en el ejercicio pasa a ser compras totales. Y si aún no tuviéramos ni devoluciones, ni rebajas, ni descuentos sobre compras, también las compras que nos den van a pasar a ser compras netas. Les explico esto porque no significa que la fórmula no se va a aplicar. Siempre se aplica la fórmula. Incluso puede aplicar la fórmula y en lugar de los números escribe 0. ¿Verdad? Y ya puede aplicar la fórmula. Al igual que las cuentas rebajas y descuentos sobre ventas, también las rebajas sobre compras y los descuentos sobre compras se pueden manejar en una sola cuenta denominada rebajas y descuentos sobre compras. Para que no se asusten si estas cuentas aparecen unidas en algunos ejercicios. Muy bien. En el número 8 vamos a comenzar utilizando las ecuaciones de la segunda parte del estado de resultados. Entonces nos dice, Tiendas Kaiser efectuó gastos de venta durante el periodo por 95.000 empiras y gastos de administración por 62.000 empiras. La utilidad bruta en ventas del periodo fue de 512.000 empiras. Nos están pidiendo determinar si hay utilidad o pérdida de operación. Para ello, lo primero que hacemos es determinar el costo de operación
que está compuesto por gastos de venta más gastos de administración. Gastos de venta 95,000, gastos de administración 62,000. Tenemos un costo de operación de 157,000 empiras. Comparamos este costo de operación con la utilidad bruta en ventas de 512,000 y vemos que en este caso la utilidad es mayor que el costo, que significa que vamos a tener una utilidad de operación, restando utilidad bruta en ventas menos costo de operación. Entonces vemos que en los datos nos dicen que la utilidad bruta en ventas fue de 512,000 empiras. Entonces 512,000 menos 157,000, que es el costo que acabamos de determinar, nos queda una utilidad de operación de 355,000 empiras. Vamos al dato número 9. Tiendas El Golazo efectuó gastos de venta durante el periodo por 386,000 empiras y gastos de administración por 425,000 empiras. La utilidad bruta en ventas del periodo fue de 510,000 empiras y nos piden determinar si hay utilidad o pérdida de operación. En primer lugar, determinamos entonces el costo de operación, que está compuesto por gastos de venta de 386,000 empiras y gastos de administración de 425,000 empiras, perdón. Sumamos estos dos elementos y nos queda un costo de operación de 811,000 lempiras. Lo comparamos con la utilidad bruta en ventas del periodo y tenemos 510,000 empiras. En este caso vemos que el costo de operación es mayor que la utilidad bruta en venta. Por lo tanto, en este caso obtenemos una pérdida de operación. Vamos a manejar la fórmula siempre como están planteadas. Entonces restamos utilidad bruta en ventas menos costo de operación. En sus calculadoras les va a aparecer un negativo 301,000 empiras. Recuerden, cuando aparece ese número negativo en la calculadora, le está avisando que tiene una pérdida. En este caso, pérdida de operación de 301,000 lempiras. Vamos al número 10, que dice, distribuidora Solangel obtuvo una utilidad de operación en el periodo por 955,000 empiras. Reporta gastos financieros por 87,920 y productos financieros por 115,215. Nos piden determinar si hay utilidad o hay pérdida. En este caso tenemos utilidad de operación, gastos financieros y productos financieros. Procedemos entonces a determinar la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. Aquí vamos a colocar en primer lugar el valor del elemento mayor. En este caso vemos que los productos financieros son mayores que los gastos financieros. ¿Qué significa? Que al restarlos nos va a dar un producto o una utilidad. Entonces tenemos 115,215 menos 87,920 nos resultan 27,295 de producto o utilidad. Y como tenemos utilidad de operación, significa que lo voy a sumar para obtener la fórmula utilidad después del uso del patrimonio, que va a resultar sumando la utilidad de operación más la diferencia entre productos financieros y gastos financieros. ¿Por qué más? Porque aquí nos va a dar un producto y utilidad con producto se suma. 955,000 más 27,295 nos queda una utilidad después del uso del patrimonio de 982,295. Recuerden que tienen que ver siempre quién es mayor, si los gastos financieros o los productos financieros. Cuando los gastos financieros sean mayores, la resta nos va a dar un gasto que tendríamos que restarlo a la utilidad. En este caso vemos que los productos financieros son mayores, por lo tanto el resultado es un producto y producto con utilidad se suma.
Permítanme un momentito. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio que dice: Indesa reporta una utilidad de operación en el periodo por 2.505.200. Tiene gastos y productos financieros por 104.216 saldo deudor. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida. Entonces, si se fijan, en este ejercicio nos están dando la cuenta unida, gastos y productos financieros. Entonces nos tienen que decir qué saldo tiene esa cuenta. Si tiene saldo deudor, es un gasto. Si tiene saldo acreedor, es un producto. En este caso, como tiene saldo deudor, representa una pérdida o un gasto. Y si tenemos utilidad, utilidad con gasto se resta. Por lo tanto, vamos a determinar utilidad después del uso del patrimonio, que va a ser igual a la utilidad de operación menos gastos y productos financieros. ¿Por qué menos? Porque gastos y productos financieros tiene saldo deudor, que significa que es una pérdida o un gasto. Entonces, en este caso, utilidad de operación 2.505.200 menos los gastos y productos financieros, saldo deudor 104.216, me da como resultado una utilidad después del uso del patrimonio de 2.400.984. Vemos el siguiente ejercicio. Tienda Andy Sport obtuvo una pérdida de operación en el periodo de 338.000 lempiras. Tiene gastos y productos financieros 35.700. Perdón. Tiene gastos financieros por 35.700 y productos financieros 18.900. Nos están pidiendo determinar si hay utilidad o pérdida. Como nos están dando las cuentas separadas, las vamos a restar. Vemos en este caso que son mayores los gastos, por eso escribimos gastos financieros menos productos financieros. O sea, 35.700 menos 18.900 nos da como resultado 16.800, que representan para mí una pérdida porque los gastos son mayores. Una pérdida o un gasto. Tenemos pérdida de operación y tenemos gasto, significa que lo voy a sumar. Porque pérdida con gasto se suma. Por lo tanto, voy a obtener una pérdida después del uso del patrimonio, aplicando la fórmula pérdida de operación más gastos financieros menos productos financieros. ¿Por qué más? Porque los gastos son mayores que los productos. Entonces, en este caso, 338.000 más 16.800 nos queda una pérdida después del uso del patrimonio de 354.800. En el ejercicio número 13 dice: Novedades Rosli reporta una pérdida de operación en el periodo por 455.000 lempiras. Tiene gastos y productos financieros por 33.500. Estos tienen saldo acreedor. Nos están pidiendo determinar si hay utilidad o pérdida. Muy bien, entonces tenemos la pérdida de operación 455.000 y gastos y productos financieros tiene saldo acreedor, que significa que es un producto. Por lo tanto, vamos a continuar obteniendo pérdida después del uso del patrimonio, porque en este caso la pérdida es mayor que gastos y productos financieros que tienen saldo acreedor, por lo tanto lo vamos a restar. Entonces vean la fórmula, pérdida después del uso del patrimonio nos va a dar a la pérdida de operación, que son 455.000, y gastos y productos financieros que tienen saldo acreedor 33.500. Recuerden que pérdida con producto en este caso se resta y nos queda como resultado una pérdida después del uso del patrimonio por 421.500. En el ejercicio número 14 tenemos comercial Los Tres Mosqueteros. Tiene una utilidad después del uso del patrimonio por 1.050.000 lempiras, otros gastos por 75.000 lempiras y otros productos por 45.000 lempiras. Nos piden determinar si hay utilidad o pérdida. Entonces tenemos
utilidad después del uso del patrimonio, vamos entonces a encontrar la diferencia entre otros gastos y otros productos. En este caso, otros gastos es mayor que otros productos. Por lo tanto, la diferencia nos va a dar un gasto o una pérdida. 75,000 de otros gastos menos 45,000 de otros productos, nos queda como resultado un gasto o pérdida de 30,000 empiras. Entonces tenemos utilidad después del uso del patrimonio de 1,050,000 y el gasto de 30,000 que resultó de restar otros gastos y otros productos, significa que vamos a obtener una utilidad antes de impuestos de 1,020,000, restando la utilidad después del uso del patrimonio de 1,050,000, menos la diferencia entre otros gastos y otros productos de 30,000, nos queda como resultado una utilidad antes de impuestos de 1,020,000. Recuerden que aquí restamos porque los gastos son mayores y tenemos utilidad. Utilidad con gasto se resta. En el número 15 tenemos que Almacenes Zoe tiene una utilidad después del uso del patrimonio por 2,730,325. Otros gastos y productos 385,250. Es saldo acreedor. Me piden determinar si hay utilidad o pérdida. Ven entonces que aquí también la cuenta otros gastos y productos aparece unida y nos aclaran que es saldo acreedor. Recuerde, cuando las cuentas están unidas, saldo acreedor significa producto o utilidad. Entonces tenemos utilidad con producto, vamos a sumar, aplicamos la fórmula. Utilidad antes de impuestos es igual utilidad después del uso del patrimonio más otros gastos y productos porque tiene saldo acreedor. Entonces 2,730,325 más 385,250 nos da como resultado una utilidad antes de impuestos de 3,115,575. En el número 16 vemos que la empresa La Casa del Pintor SDRL tiene una pérdida después del uso del patrimonio de 956,615. Otros gastos 430,000, otros productos 505,000. Nos piden determinar si hay utilidad o pérdida. Como las cuentas están separadas, vamos a determinar la diferencia entre otros gastos y otros productos. Vemos que en este caso otros productos es mayor, por lo tanto le escribimos primero 505,000 menos otros gastos de 430,000, nos da como resultado 75,000, que sería un producto porque otros productos es mayor. Un producto o una utilidad. Como tenemos pérdida y producto, los vamos a restar. Y como el producto es menor que la pérdida, nos va a seguir dando una pérdida. Por lo tanto, en este caso nos va a dar pérdida después del ejercicio, pérdida del ejercicio que es igual a pérdida después del uso del patrimonio menos la diferencia entre otros productos y otros gastos. Menos porque pérdida con producto se resta. 956,615 menos 75,000 me da una pérdida del ejercicio de 881,615. En el número 17 vemos que Bazar Diana tiene una pérdida después del uso del patrimonio de 685,430. Otros gastos y productos por 75,150. Este tiene saldo deudor y me piden si hay utilidad o pérdida. Entonces tenemos pérdida después del uso del patrimonio y otros gastos y productos tiene saldo deudor, que también es pérdida o gasto, y pérdida con gasto se suma. Por lo tanto, en este caso nos va a dar pérdida del ejercicio, sumando pérdida después del uso del patrimonio más otros gastos y productos
porque tiene saldo deudor. 685.430 más 75.150 nos da como resultado una pérdida del ejercicio de 760.580. En el ejercicio número 18, tenemos Confecciones Manzoni S.A. tiene una utilidad antes de impuestos por 1.540.700. Nos están pidiendo calcular la utilidad neta del ejercicio. Si se fijan, tenemos una S.A., que significa que tenemos una persona jurídica. Entonces, antes de calcular la utilidad neta, tenemos que calcular el impuesto sobre la renta. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta establece que las personas jurídicas pagan 25% de su renta neta gravable y si esta renta neta gravable es superior a 1.000.000 de lempiras, va a pagar el 5% de aportación solidaria, que ya no se llama temporal, aportación solidaria de 5%. Entonces calculamos al total de la renta, 1.540.700, le calculamos 25% que nos da 385.175. De 1.540.700 exceden 540, tenemos un errorcito. Exceden 540.700. Y eso lo multiplicamos por 5%. Verifiquemos esto. 540.700 por 0.05. Si el cálculo está bueno. Solo estaba mal escrito. Entonces, el 5% de 540.700 nos da 27.035. La suma de estos dos valores va a ser el impuesto sobre la renta de esta persona jurídica. 385.175 más 27.035 nos da un impuesto sobre la renta de 412.210. Procedemos entonces a calcular la utilidad neta del ejercicio, que está determinada por utilidad antes de impuestos menos impuestos sobre la renta. Entonces, esta empresa vemos que tiene utilidad de 1.540.700. Y el impuesto que acabamos de calcular, 412.210, recuerden que el impuesto se resta porque es un costo y utilidad con costo se resta. Por lo tanto, esta empresa obtiene una utilidad neta del ejercicio de 1.128.490. El siguiente ejercicio, Especias Don Julio, propiedad del señor Julio Alvarado, que nos está diciendo aquí que es una persona natural. Obtuvo una utilidad antes de impuestos por 810.000 lempiras. Nos piden calcular la utilidad del ejercicio. Como en este caso no nos dan más datos, ni nos dicen que es persona de tercera edad, eso lo vamos a restarle los gastos médicos. 810.000 menos 40.000 de gastos médicos nos da una renta neta gravable de 770.000 lempiras. A esta renta no le vamos a aplicar 25% porque no es persona jurídica, es una persona natural y le aplicamos la tarifa de persona natural, o sea, tarifa progresiva. Entonces, la tarifa progresiva dice que de 1 centavo a 172.117,89 las personas no pagan impuesto, por lo tanto no hay diferencia por tarifa y el impuesto sobre la renta paga es de 0 lempiras con 0 centavos. La siguiente escala de 172.117,90 a 262.499,27 paga un 15%. ¿Sobre qué se aplica el 15%? A la resta de
262.499.27 menos 172.117.89, que nos da 90.381.38, que al multiplicarlo por 15% o 0.15 en números decimales, nos da un impuesto de 13.557.21. Siguiente escala va de, perdón, 262.499.28 hasta 610.347.16. La tarifa en esta escala es de 20%. ¿Sobre qué lo calculamos? Sobre la resta de 610.347.16 menos 262.499.27. Esa diferencia me da 347.847.89 y le aplico el 20% o 0.20, que me da 69.569.58. Finalmente, la tabla progresiva dice 610.347.17 en adelante. ¿Qué significa en adelante en este caso? Que voy a escribir lo que me dio aquí arriba de renta neta gravable. En este caso me dio 770.000. Entonces hasta ahí llega mi renta neta gravable. Hasta 770.000. En ese rango voy a calcular una tarifa de 25%. ¿Sobre qué lo voy a calcular? La diferencia de la renta neta gravable que me dio menos en la escala anterior de 610.347.16, que me da un resultado de 159.652.84 por 25% o por 0.25, que es lo mismo, y obtengo un impuesto sobre la renta de 39.913.21. ¿Cuánto va a pagar esta persona? Pues la suma de todas estas escalas que hemos calculado. 13.557.21, 69.569.58 y 39.913.21 para un total a pagar de 123.040. Ese sería el impuesto sobre la renta a pagar. Una vez que hemos determinado el impuesto sobre la renta, procedemos a calcular la utilidad neta del ejercicio con la fórmula utilidad de impuestos menos impuestos sobre la renta. Vemos arriba en los datos que el señor había obtenido una utilidad de 810.000. 810.000 y debemos restarle el impuesto que acabamos de calcular de 123.040, que nos resulta una utilidad neta del ejercicio de 686.960. En el ejercicio número 20 tenemos a Base Armónica S.A. que nos presenta la siguiente información. Tenemos utilidad bruta en ventas de 1.005.150, gastos de venta 408.500, gastos de administración 242.200, gastos financieros 35.146, productos financieros 25.312, otros gastos 20.970, otros productos 48.125. Nos están pidiendo aquí aplicar la fórmula de la segunda parte del estado de resultados. Entonces, identificamos los elementos. Entonces, tenemos que identificar primero los gastos de venta, perdón, la utilidad bruta en ventas, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros, los productos financieros, los otros gastos y los otros productos. Entonces, vemos que la utilidad bruta en ventas, 1.005.150, gastos de venta, 408.500, gastos de administración, 242.200, gasto financiero, 25.312, perdón, gastos financieros, 35.146, producto financiero, 25.312, otro gasto, 20.970, otros productos, 48.125.
La primera fórmula que calculamos en la segunda parte del estado de resultados es el costo de operación, que está integrado por gastos de venta y gastos de administración. Al sumar esos dos gastos nos da costo de operación. Entonces tenemos en este caso 408.500 más 242.200, un costo de operación de 650.700. Tenemos costo de operación 650.700 y utilidad bruta en ventas 1.005.150. Significa que nos va a dar una utilidad de operación porque la utilidad es mayor que el costo. Entonces, utilidad de operación en este caso sería igual a 1.005.150 menos el costo de operación que acabo de calcular de 650.700 y me da una utilidad de operación de 354.450. Con la utilidad de operación, los gastos financieros y los productos financieros, procedo a determinar la diferencia primero entre gastos financieros y productos financieros. Vemos en este caso que los gastos financieros son mayores que los productos financieros. Por lo tanto, escribo primero gastos financieros. 35.146 menos 25.312 de productos financieros me da un resultado de 9.834. Esto para mí es una pérdida o gasto porque los gastos son mayores que los productos. Y arriba me dio una utilidad de operación, significa que utilidad con gasto o pérdida se resta. Y por lo tanto me va a dar una utilidad después del uso del patrimonio expresada por utilidad de operación menos la diferencia entre gastos financieros y productos financieros, que en este caso me dio como resultado un gasto, lo resto y me queda como resultado utilidad después del uso del patrimonio 344.616. Teniendo la utilidad después del uso del patrimonio y otros gastos y otros productos, vamos a proceder a ver quiénes son mayores. En este caso son mayores los otros productos. Por lo tanto, voy a sacar la diferencia entre otros gastos y otros productos. Y me da 48.125 de otros productos, 20.970 de otros gastos, una diferencia de 27.155. Como los productos son mayores, esta diferencia para mí es una utilidad o un producto. Y aquí arriba tengo utilidad. Utilidad con producto se suma. Por lo tanto, me va a dar una utilidad de impuestos representada por utilidad después del uso del patrimonio más la diferencia entre otros gastos y otros productos. Le escribí más porque los otros productos son mayores. Entonces, en este caso, mi utilidad de impuesto va a ser 344.616 menos 27.155. Vamos a verificar esta suma. $344.616 menos 27.155 nos da 317.461. Vamos a verificar la otra. 48.125 menos 20.970, 27.155. Aquí hay un errorcito. Y nos da 317.000. 317.461. 317.461. Esa sería mi utilidad antes de impuestos. Entonces voy a calcular el impuesto sobre la renta. Vemos que la empresa
es una SA, significa que es una persona jurídica. Por lo tanto, le voy a calcular 25% de impuestos sobre la renta. Entonces tenemos que el impuesto sobre la renta es igual a la utilidad antes de impuesto multiplicada por 25%. En este caso, 317,461 multiplicado por 25% o 0.25, que es lo mismo. A ver cuánto nos da. 317,461 por 0.25 nos da 79,365.25. 79,365.25. Muy bien, una vez calculado el impuesto sobre la renta, vamos a determinar la utilidad del ejercicio. Fíjense bien que aquí solo calculamos el 25% porque la renta neta gravable no es superior a 1.000.000 de lempiras. Entonces verificamos aquí que estas cantidades están malas. 317,461 menos 79,365.25. A ver cuando nos resta. 317,461 y nos da 238,095.75. 238,095.75. Esa sería la utilidad neta del ejercicio. Continuamos. Tiendas Carrión, propiedad del señor Vicente Carrión. Recuerden, cuando menciona a una persona es porque es una persona natural. Entonces este señor tiene una pérdida bruta en ventas de 155,000. Gastos de venta 88,215. Permítame. Tiendas Carrión, propiedad del señor Vicente Carrión. Recuerden que estamos tratando en este caso con una persona natural. Presenta la siguiente información correspondiente al periodo 2019. Pérdida bruta en venta 155,000 lempiras. Gastos de venta 88,215. Gastos de administración 72,900. Gasto financiero 7,595. Producto financiero 10,812. Otros gastos 5,507. Otros productos 3,205. Nos están pidiendo aplicar las fórmulas de la segunda parte del estado de resultados. Vamos entonces a identificar los elementos que necesitamos para la segunda parte, que sería en este caso la utilidad o la pérdida bruta en ventas. En este caso tenemos pérdida bruta en ventas de 155,000 lempiras. Gastos de venta 888,215. Gastos de administración tenemos 72,900. Gastos financieros tenemos 7,595. Productos financieros 10,812. Otros gastos 5,507. Otros productos 3,205. Recuerden que la segunda parte del estado de resultados comienza con la fórmula del costo de operación, sumando gastos de venta más gastos de administración. En este caso, 88,215 más 72,900, que nos va a dar 161,115, que sería nuestro costo de operación. Vemos que aquí, en lugar de utilidad bruta en ventas, tenemos pérdida bruta en ventas. Y recordemos que pérdida con costo se suma, por lo tanto vamos a obtener una pérdida de operación
que va a estar formada por la pérdida bruta en ventas más el costo de operación. Sumamos entonces la pérdida bruta, que es de 155,000, y el costo de operación que acabamos de calcular, 161,115, nos da como resultado una pérdida de operación de 316,115. Teniendo la pérdida de operación, determinamos la diferencia entre gastos financieros y productos financieros. Vemos en este caso que los productos financieros son mayores que los gastos, por lo tanto lo escribimos en primer lugar, 10,812 menos 7,595, que nos da una diferencia de 3,217. Eso representa para nosotros una utilidad o un producto, y como tenemos pérdida con producto, lo vamos a restar para obtener pérdida después del uso del patrimonio, que va a estar formada por pérdida de operación menos la diferencia entre productos financieros y gastos financieros, menos porque pérdida con producto se resta. Entonces tenemos 316,115 menos 3,217, nos da como resultado una pérdida después del uso del patrimonio de 312,898. Teniendo la pérdida después del uso del patrimonio y otros gastos y otros productos, y en este caso otros gastos mayor que otros productos, la diferencia nos va a dar 5,507 menos 3,205, 2,302. Esta diferencia representa para mí un gasto o una pérdida. Y tenemos arriba pérdida, pérdida con gasto se suma. Por lo tanto, vamos a obtener una pérdida del ejercicio que está formada por la pérdida después del uso del patrimonio más la diferencia entre otros gastos y otros productos, más porque los gastos son mayores y pérdida con gasto se suma. En este caso tendríamos 312,898 más 2,302, nos daría una pérdida del ejercicio de 315,200. En este caso el ejercicio aquí termina, porque recuerden que cuando hay pérdida no se debe calcular impuesto sobre la renta. Continuamos con el ejercicio número 22, que es Fábrica de Carteras Catalina SDRL. Estamos tratando con una persona jurídica. Presenta la siguiente información correspondiente al periodo 2019. Dice que tiene pérdida bruta en ventas de 250,000, gastos de venta 35,615, gastos de administración 40,500, gastos y productos financieros, saldo deudor 12,730, y otros gastos y productos, saldo acreedor 15,200. Nos piden aplicar la fórmula de la segunda parte del estado de resultados. Siempre identificamos los elementos. Entonces, en este caso tenemos pérdida bruta en ventas 250,000, gastos de venta 35,615, gastos de administración 40,500. Nos están dando unidas las cuentas gastos y productos financieros con saldo deudor 12,730. Recordemos que estas cuentas unidas con saldo deudor representan una pérdida o un gasto. Y nos están dando también unidas las cuentas otros gastos y productos con 15,200, con un saldo acreedor, que en este caso para nosotros es una utilidad o producto. Procedemos a determinar el costo de operación, que está determinado por gastos de venta más gastos de administración. 35,615 más 40,500 nos da un costo de operación de 76,115. Teniendo costo de operación y pérdida bruta en ventas, recuerden que pérdida con costo se suma y el resultado va a ser una pérdida de operación, representada por la pérdida bruta en ventas más el costo de operación. Tenemos que la pérdida bruta en ventas es 250,000 y el costo de operación que acabamos de calcular, 76,115, nos da una pérdida de operación de 326,115. Entonces, en este caso tenemos gastos y productos financieros que tiene saldo deudor y tenemos pérdida.
El saldo deudor, recordemos que representa un gasto o una pérdida, por lo tanto, pérdida con gasto o pérdida con pérdida se suma. Por lo tanto, nos va a dar una pérdida después del uso del patrimonio, representada por la pérdida de operación más gastos y productos financieros, porque tiene saldo deudor. 326.115 más 12.730 nos da una pérdida después del uso del patrimonio de 338.845. Teniendo la pérdida después del uso del patrimonio y otros gastos y productos con saldo acreedor, recordemos, saldo acreedor es producto. Tenemos pérdida y producto o utilidad, se resta. Pérdida con producto, se resta. Pérdida con utilidad, se resta. Por lo tanto, nuestra pérdida del ejercicio va a estar determinada por la pérdida después del uso del patrimonio y restando otros gastos y productos, porque pérdida con producto se resta. Recuerden que en este caso, otros gastos y productos tiene saldo acreedor, que representa para mí una utilidad o un producto. Por lo tanto, mi pérdida del ejercicio es 338.845 menos 15.200 y me resulta una pérdida del ejercicio de 323.645. Recuerden, cuando llegamos a pérdida del ejercicio, ahí concluye, porque a las pérdidas no se les calcula impuesto sobre la renta. Vamos a repasar algunos ejercicios completitos para repasar todas las fórmulas del estado de resultados. Vamos a ver el 23, que es la importadora mundial. Presenta la siguiente información correspondiente al año 2019. Tenemos ventas 1.250.800, compras 470.250, gastos sobre compras 60.000, devoluciones sobre compras 15.300, rebajas y descuentos sobre compras 12.500, devoluciones sobre ventas 7.500, rebajas y descuentos sobre ventas 15.000, inventario inicial 298.100, gastos de venta 132.400, gastos de administración 124.100, gastos y productos financieros saldo deudor 13.100, otros gastos y productos saldo acreedor 11.200, inventario final 324.300. Aquí vamos a aplicar todas las fórmulas del estado de resultados. Entonces, lógicamente, debemos identificar los elementos para que se nos haga más fácil aplicar las fórmulas. Entonces, el primer elemento que identificamos son las ventas, que en este caso son de 1.250.800. Las devoluciones sobre ventas. Devoluciones sobre ventas, a ver, 7.500. Si se fijan en este ejercicio, las rebajas y descuentos sobre ventas y rebajas y descuentos sobre compras se encuentran unidas en una sola cuenta. Entonces así las vamos a usar. Rebajas y descuentos sobre ventas, 15.000 empiras. Compras, 470.250. Gastos sobre compras, 60.000 empiras. Devoluciones sobre compras, 15.300 lempiras. Rebajas y descuentos sobre compras, 12.500. 12.500. Tenemos el inventario inicial. Inventario inicial. Busquemos. Inventario inicial 298.100. Inventario final 324.300. Gastos de venta. Gastos de venta 132.400. Gastos de administración 124.100. Gastos y productos financieros 13.100. Es importante escribirle que tiene saldo deudor para que no nos perdamos, que para nosotros representa un gasto. Y otros gastos y productos que tiene 11.200 con saldo acreedor, que para mí representa un producto o una utilidad.
Entonces, como estamos con todas las fórmulas del estado de resultados, vamos a aplicar la primera fórmula, que son las ventas netas. Recuerden que para aplicar las ventas netas, debo sumar las devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Entonces tenemos ventas totales 1.250.800 y tenemos aquí 7.500 de devoluciones y 15.000 de rebajas y descuentos sobre ventas. Esta suma me da 22.500, que restado a las ventas totales me da ventas netas de 1.228.300. Procedo con la segunda fórmula, que son compras totales, donde utilizo las compras de 470.250 y los gastos sobre compras de 60.000. Eso me da un resultado de compras totales de 530.250. Procedo con las compras netas, que son las compras totales menos devoluciones sobre compras de 15.300 y rebajas y descuentos sobre compras de 12.500. Entonces vemos que aquí debemos de sumar primero 15.300 más 12.500, que en este caso nos va a dar 27.800. Restado a las compras totales de 530.250, nos da unas compras netas de 502.450. Con las compras netas y el inventario inicial que tenemos aquí de 298.100, encontramos las mercaderías disponibles para la venta. Compras netas más inventario inicial. O sea, 502.450 más 298.100 me da como resultado mercaderías disponibles para la venta de 800.550 lempiras. Con las mercaderías disponibles y el inventario final de 324.300, vamos a encontrar el costo de ventas o el costo de lo vendido, que me va a dar 800.550 menos 324.300, encontramos un costo de lo vendido de 476.250. Comparamos costo de ventas con las ventas netas y vemos que las ventas netas son mayores que el costo de ventas, por lo tanto nos va a dar un resultado de utilidad bruta en ventas, determinada por 1.228.300 de ventas netas menos 476.250 de costo de ventas, para una utilidad bruta en ventas de 752.050. Luego procedo a determinar el costo de operación, que es gastos de venta más gastos de administración, que en este caso son 132.400 y 124.100. Sumados estos dos, me da un costo de operación de 256.500. Teniendo utilidad bruta en ventas mayor que costo de operación, obtendremos entonces una utilidad de operación. Recuerden que utilidad con costo se resta. Utilidad de operación, utilidad bruta en ventas menos costo de operación. En este caso, 752.050 menos 256.500 da como resultado una utilidad de operación de 495.550. Teniendo una utilidad de operación de 495.550 y sabiendo que gastos y productos financieros tiene saldo deudor, que para nosotros es un gasto o una pérdida, y entendemos que utilidad con gasto se resta, vamos a obtener una utilidad después del uso del patrimonio representada por utilidad de operación menos gastos y productos financieros porque tiene saldo deudor. 496.550 menos 13.100 nos da una utilidad después del uso del patrimonio de 482.450. Teniendo una utilidad después del uso del patrimonio y otros gastos y productos que tiene saldo acreedor, recordemos, cuando la cuenta está unida, el saldo acreedor representa producto o utilidad. Utilidad con utilidad o utilidad con producto se suma. Por lo tanto,
vamos a tener una utilidad antes de impuestos representada por utilidad después del uso del patrimonio más otros gastos y productos porque tiene saldo acreedor. En este caso, 482.450 más 11.200 nos da una utilidad antes de impuestos de 493.650. Vamos entonces a calcular el impuesto sobre la renta y recordemos que estamos tratando con Importadora Mundial SDRL, que es una persona jurídica. Significa que le voy a aplicar la tarifa de 25%. Solamente 25% porque la renta neta gravable, que en este caso sería la utilidad antes de impuestos, no excede de 1.000.000 de lempiras. Entonces, calculamos impuestos sobre la renta, que es la utilidad antes de impuestos por 25% o por 0.25 en números decimales. Obtenemos un impuesto sobre la renta de 123.412.50. Procedemos entonces a calcular la utilidad neta del ejercicio representada por la utilidad antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta. Recuerden que el impuesto sobre la renta se resta porque es un costo para la empresa. Por lo tanto, nuestra utilidad neta del ejercicio va a estar representada por 493.650 menos 123.412.50 y por lo tanto nuestra utilidad neta del ejercicio va a ser 370.237.50. Entonces aquí hemos resuelto un ejercicio completito de todas las fórmulas del estado de resultados de una persona jurídica. Vamos a ver la sastrería El Caballero Elegante del señor Miguel Caballero. Entonces sabemos que estamos tratando con una persona natural. Y nos dice que tiene ventas de 551.000, compras de 477.000, gastos sobre compras de 45.000, devoluciones sobre compras de 29.100, inventario final 381.550, gastos de venta 76.500, gastos de administración 66.200, gastos y productos financieros saldo acreedor 8.250, otros gastos y productos saldo deudor 12.350 y el inventario inicial 355.400. Entonces recordemos que es importante antes de aplicar las fórmulas reconocer cada uno de los elementos. En este caso tenemos ventas de 551.000. Si se fijan, no hay ni rebajas, ni descuentos, ni devoluciones sobre venta. Tenemos compras de 477.000, gastos sobre compras de 45.000 y solamente tenemos devoluciones sobre compras de 29.100. No hay rebajas ni descuentos. Tenemos inventario inicial de 355.400. Tenemos inventario final de 381.550. Tenemos gastos de venta 76.500. Tenemos gastos de administración 66.200. Tenemos gastos y productos financieros con saldo acreedor 8.250. Y tenemos otros gastos y productos con 12.350 saldo deudor. Entonces procedemos a aplicar la primera fórmula que son ventas netas. Si se fijan, como no existen ni devoluciones, ni rebajas, ni descuentos, el dato que nos dan de ventas pasa a ser ventas netas. Aquí no hay necesidad de aplicar fórmula. Si quiere la puede aplicar y le escribe los ceros, pero no es necesario, ¿verdad? Entonces en este caso mis ventas netas son 551.000 lempiras. Las compras 477.000 lempiras, los gastos sobre compras 45.000 lempiras, que sumados nos van a dar las compras totales de 522.000 lempiras. A las compras totales le voy a restar las devoluciones porque solo devoluciones me dan en el ejercicio. 522.000 menos devoluciones 29.100, me queda compras netas de 492.900. Teniendo compras netas
y el inventario inicial de 355.400, lo sumo, 492.900 más 355.400 para obtener las mercaderías disponibles para la venta, que en este caso serían 848.300. Teniendo las mercaderías disponibles para la venta y el inventario final de 381.550, obtenemos el costo de ventas representado por mercaderías disponibles para la venta menos inventario final. En este caso, 848.300 menos 381.550 nos da un costo de venta de 466.750. Comparamos ese costo de ventas con las ventas netas de 551.000 y vemos que las ventas netas son mayores, por lo tanto vamos a obtener una utilidad bruta en ventas, representada por ventas netas menos costo de ventas. 551.000 lempiras menos 466.750 lempiras de costo de venta me da una utilidad bruta en ventas de 84.250. Procedo entonces a calcular el costo de operación teniendo gastos de venta de 76.500 más gastos de administración de 66.200 y me va a dar un costo de operación representado por gastos de venta más gastos de administración. En este caso, 76.500 más 66.200 me va a dar un costo de operación de 142.700. Si se fijan, en este caso, la utilidad bruta en ventas es menor que el costo de operación, que significa que vamos a obtener una pérdida de operación. Y si lo planteamos de esta manera, 84.250 de utilidad bruta en ventas menos 142.700 de costo de operación, ven que en su calculadora les resulta un número negativo. Eso nos da una alerta de que obtenemos una pérdida de operación de 58.450. Muy bien. Vemos entonces que tenemos pérdida de operación y gastos y productos financieros tienen saldo acreedor. Saldo acreedor significa que es una utilidad o un producto. Por lo tanto, mi pérdida de operación se va a restar con gastos y productos financieros. Tenemos pérdida de operación 58.450 menos 8.250 de gastos y productos financieros. Se restan porque tengo pérdida y producto. Recuerden que pérdida y producto se resta. Entonces sigo obteniendo una pérdida que en este caso es pérdida después del uso del patrimonio, que nos va a dar 50.200 lempiras. Con esta pérdida y teniendo otros gastos y productos que tiene saldo deudor, miramos aquí arriba en los datos, otros gastos y productos saldo deudor de 12.350. Recordemos que saldo deudor para nosotros es una pérdida o un gasto. Y si tenemos pérdida después del uso del patrimonio y otros gastos saldo deudor, significa que es gasto. Pérdida con gasto o pérdida con pérdida se suman. Por lo tanto, mi pérdida del ejercicio me va a dar 50.200 más 12.350 y concluimos con una pérdida del ejercicio de 62.550 y el ejercicio termina aquí porque las pérdidas no están sujetas a impuestos sobre la renta. Con esto estaríamos terminando lo que son las ecuaciones del estado de resultados.